Preparen su colección y sean bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de juguetes y de coleccionables. Estamos en Accionistas y el tema del día de hoy, para que ustedes no se despeguen, es la continuación del universo de los videojuegos. El día de hoy toca PlayStation, Nintendo 64 y a ver hasta dónde llegamos. Estamos con ustedes, sus amigos Furio Garza desde Cero Manía en Querétaro. Saludotes a toda la banda. Hugo Villaseñor desde el búnker del videojuego de Hugo Villaseñor. Bravo. Saludos. Y ese sonidito que tenemos, Benny, ¿dónde quedó? No sé, lo perdí. Y, El FX. y desde el Museo de Art Toys en Ciudad de México, Hugo Andrade. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos, accionistas? Alupa. Y bueno, en el capítulo anterior platicamos de la guerra de los 16 bits. Ahora vamos a cambiar a la guerra de los 64 bits. O sea, hace cuando entró el PlayStation, cómo dejamos el Super Nintendo, que era lo que fue el gran ganador de la temporada anterior. Y de repente apareció por ahí unos anteriores, como el ¿cómo se llamaba? El Sega 32X, que pues en su casa lo conocieron. Que tenía cosas interesantes, como el videojuego de Star Wars que estaba de las arcades. El Sega CD, el Sega 32X, el Sega Saturn, que sería de los primeritos que entrarían con eso. Pero bueno, Sony, después de que se peleó con Nintendo, sacaría su propia consola en formato de CD. Y Nintendo sacaría su siguiente consola en formato de cartucho. Nintendo 64 contra el PlayStation 1. Para mí fue el acabose o sea, si yo venía hypeado del Super Nintendo contra el Sega Genesis, no, bueno, aquí ya me fue la alucin. ¿Cómo fue que les llegó esta nueva generación a ustedes? Pues a mí fue un amigo que agarra y me dice: no sabes lo que acabo de comprar, o sea, no tienes idea. Es una consola que se ve mejor que las máquinas. Empezó a decir, haz de cuenta que las maquinitas ya las tienes en tu casa y no sé qué. Digo, no te creo, en serio, tienes que verlo. Y además el control es de otra forma, tiene más botones. No te creo, o sea, pero lo veías de una emoción, o sea, que decía, no, o sea, no cabía en él, o sea, era como tenías el arcade en la casa, o sea, no sabes lo que es esto, o sea, entonces pues ya total que voy a ver la cosa esta, lo prende, no, qué pasada, o sea, las gráficas de ese no son reales. Desde que se inicia. Sí, desde la música. Así, pero sí, otro nivel. Bueno, ahí pues todavía le das chance, o sea, se ve bien, pero ya cuando empiezas a ver las primeras imágenes, dices, no es real esto, o sea, no, o sea, fue un boom, o sea, sí sentí que saltó como 10 generaciones, o sea, que sí fue un salto muy, muy cañón, muy fuera de serie al ver el PlayStation. Y luego los controles, ¿y para qué sirven los botones de acá? Ahorita ya, pues muy fácil, ¿no? El LR y el L2 y todas esas cosas. Y los de gatillo. Y los de gatillo, exactamente. Y luego también que traía, todavía no traía los joysticks, ¿verdad? Todavía no, nada más era así, no. Sí, nada más el era primero normal. salió sin vibrar y ergonómico, dices, no manches, está increíble. Y los juegos no tenían abuela, ya te platicaremos de los juegos, pero sí, la verdad, dije, ¿qué es esto? O sea, y aparte ya no era cartucho, como dices, eran discos, y aparte venían unas cajas largas, así como si fueran de los CDs de antes, que venían en caja de cartón, cuando se hizo más o menos el cambio de LP. Ya ves que tenían que ponerlos donde estaban en la estantería del LP, entonces los ponían en un cartón grandecito. Sí. Entonces venían en una caja grande, no venían en caja como los CDs de ahorita. No, qué cosa, o sea, sí estábamos vueltos locos con esa nueva tecnología. Sí fue impresionante, la verdad es que sí dices, no manches tu vida. Así fue lo primero que vi el PlayStation. Ya después por las revistas y todo te enteras que iban a sacar, según yo, el Nintendo 64. Bueno, el Nintendo les va a partir el hocico cuando salga, ¿no? Pero ahorita ya platicaremos de eso. Pero sí, el PlayStation sí fue, y se me hacía carísimo, o sea, es una... Cuando me dijo cuánto se había gastado, dije, ¿dónde lo sacaste? Dice, no, pues fui, no me acuerdo si lo compré en Meave o en Lo Más Verde o no sé dónde, pero qué
maravilla de condenado aparato lo que hacía. O sea, sí fue fuera de serie. En su momento sí fue La locura. la locura, como si hubieras visto por primera vez el Atari, unas cosas que dices, no manches, está increíble. Pero aquí con esteroides, o sea, sí fue fuera de serie. ¿Cómo te digo, Furio Garza? Fíjate que, bueno, ahorita voy a hablar como nos estamos yendo por segmento del Play. A mí sí me llegó primero el 64, pero ahorita hablando del Play, a mí lo que me pasó fue que realmente yo siempre estuve muy casado con Nintendo. O sea, para mí la consola siempre fue Nintendo. Como les decía, en su momento estuve tentado, o sea, se vendió el Nintendo para comprar el Genesis, pero no lo compramos el Super y toda la vida yo fui como cliente, como fan de Nintendo, ¿no? Cuando entró a la uni, un amigo mío de la secundaria, compra el PlayStation. Entonces, yo relativamente la uni la tenía cerca, a 1 kilómetro, yo creo que máximo de la casa. Y este amigo, pues vive a, no sé, pensemos que a 500 metros, unas 2 o 3 colonias de donde yo vivo. Entonces, no me acuerdo si lo acompañé. El tema es que cuando empezamos a jugar el Play, como bien lo dice Hugo, sí era otro nivel. Incluso para mí era otro tipo de juegos. ¿Sí me explico? Nintendo siempre fue algo muy, ¿cómo podríamos decir? Clasificación general. Y ya cuando estabas jugando los del Play decías, ¡ay, juela! No se diga, por ejemplo, juegos tipo Resident y esas cosas que hasta te ponían nervioso, ¿no? Y más si lo jugabas solo en un día de lluvia, decías, la madre, ahorita va a salir ¿cómo se llamaba el malo ahí por la ventana? Me va a llegar. Entonces, era como ese tipo de cosas que sí era. Ahora, yo lo que les voy a decir es que como que para mí culturalmente el Play sí tuvo mucha, ¿cómo les puedo decir? Mucho eco en el sentido de, yo cuando, por ejemplo, salía temprano de la uni, me venía en el camión, me bajaba y llegaba a la casa de este amigo. Entonces, pues era onda de, hablo temprano, relativamente 11, 12 del día, era llegar a su casa entre 12, 12 y media y quedarnos como hasta las 4 o 5 de la tarde jugando. Entonces era como algo bastante chido porque comprábamos refrescos, papas, nos quedábamos todo. Y era un tema de que como empezábamos temprano, pues acabábamos temprano, ¿no? Pero aparte era como todo ese hype, porque es como, para mí fue como parte de esa cultura noventera finales, o sea, 97, 98, por decirlo así, en el cual, digo, ese le reitero, yo fue cuando lo conocí. Ponle que a lo mejor 96. Porque les reitero, es la onda de estar con mi cuate, estar comiendo frituras y sobre todo jugar Play y ver MTV. El combo completo de los 90s. Sí, no, y es que a lo que voy es que es lo que les decía, o sea, si lo hacíamos los sábados, pues era un tema con dulces gabachos. Sí, o sea, era un tema completamente distinto, o sea, escuchando la música, jugando el Tony Hawk Pro Skate. Entonces, pues era como los X Game, a lo mejor apagábamos o veíamos los X Game y nos poníamos a jugar. Entonces, como que culturalmente para mí fue todo un tema que hacía como 360 de toda esa media en la que uno estaba envuelto, ¿no? Finalmente tenías pues, los videos, tenías la televisión, tenías la música, tenía los videojuegos, entonces realmente como que se volvía como una burbuja mediática, por decirlo así, que más bien sería como de actividades electrónicas, que a mí me creaban como toda esa onda, ¿no? Como toda esa vibra. Entonces realmente para mí el Play, aparte de todo lo que comenta Hugo, era ese tema, ¿no? Como que el vivir esa cultura noventera, el vivir esa cultura del PlayStation, de las gráficas, de los juegos. Entonces para mí el Play, no podría decir si en un tema de juego, en un tema de ergonomía, en un tema de economía. Para mí el Play culturalmente fue muy significativo, fue muy, muy importante por ese entorno, ¿sí me explico? Entonces para mí el Play sí tiene un gran eco en mi adolescencia,
pues que ya estaba acabando la adolescencia en ese momento, era adulto joven, pero sí, en ese sentido sí lo podría ver así yo al Play. Ok, Hugo Villaseñor, ¿cómo te llegó el PlayStation? O bueno, la época del Play. No, el Play yo iba mucho a Meave por los aparatos de sonido, ahorita que están hablando de audio. Ya ven que pues, el audio era lo máximo en los 90s, tanto de carros, Sí, de carros, sí. el de casa, ¿no? Que ibas formando tus equipos Ajá. y yo me lo topé ahí y se me hizo increíble, o sea, el diseño que tenía, como dicen ustedes, los sonidos desde que lo prendías, los juegos, porque siempre tenían ahí pantalla y estabas viendo y era muy caro yo la verdad me iba a Tepito y ahí me compré mi PlayStation. Me acuerdo que Después tuve lo asaltaban y lo volvían a vender el mismo PlayStation. Supe de amigos que les pasó eso. No, nunca me pasó nada, pero No, gracias a Dios. Pero ahí les compré fácil 5 o 6 PlayStation, porque es que ya salió con esta nueva novedad. Lo ponía a la venta, se iba como pan caliente y me iba por otro, luego ya tenía el más nuevo. Y claro, los tenía impecables, ¿no? Y sí, no, hombre, es que el PlayStation a mí me voló la cabeza y la verdad es que no estaba caro, en Tepito no estaba caro. En Meave se me hacía muy caro, igual los juegos. Y la ventaja de Tepito es que ya la piratería entró con todo, no hecha aquí. Empezaron con unos cartuchos unos discos que también eran negros y venían grabados con láser el nombre y venían serigrafiados, estaban preciosos, yo no sé por qué guardé. Lo malo es que ninguno venía ni en inglés, todos venían como en japonés. Sí, así es. Ese era el único detalle. Ahí conocí el Metal Gear Solid y no avanzábamos nada porque pues no le entendías nada. No, pues sí. Igual pues sí. el de Parasite también lo jugamos así. Parece que buen juego. Qué buen juego. No, es un juegazo, ese lo he jugado como 5 o 6 veces. Es un juegazo. Increíble. No, la experiencia fue muy diferente a todos los demás videojuegos, porque como dice Furcio, esto lo sentías más para adultos. Como Claro. que te estaba siguiendo el tu ser gamer con esa nueva consola que estaba sacando Sony y lo que te estaba proyectando Sony. Claro, tiene toda la razón. Juegos así para alguien de nuestra misma edad, te sentías bueno, yo toda la vida he jugado, pero esto va conmigo, ¿no? Con mi edad y con todo. Digo, había juegos de todo, pero en sí Sobre todo PlayStation, a comparación de 64. Además, Sí. sentías que era una experiencia más total, porque podías meter tus discos de audio y te los leía. Sí. Y si comprabas el aparato para leer VCDs, VCDs. Aquí está. Te comprabas tu aparatito se lo conectabas y ya podías ver películas que el mismo Tepito te las surtía. así es. Entonces, pues era el combo completo. Y Tepito se fue más allá, empezó a hacer sus propias fotocopias, donde te explicaban cómo avanzar en cada juego, y se ponía de moda, ay, que es que esta semana sacamos esto, y después ya fueron a color, decías, no te pases, así, ya eran Sus como guías. de 6 hojas de guía, Sus guías. Yo conocí las guías ahí. Cosas súper disfrutables, sí, y no me lo vas a negar, la guía ¿cómo se llama el de dinosaurios? Dino Crisis. El Dino Crisis, híjole, sí la necesitabas, porque te trabas en unas tarugadas que decías, no puede ser. Deja tú, donde sí la puede ser? necesitabas era en el maravilloso juego llamado Silent Hill, donde rayos no sabías cómo Ay, rayos no, pasar luego la pasar en secuencia Silent Hill. del piano. No. Ya Ah, dije, del reloj. el todo piano, Para empezar, nadie yo ya puede pasar el trabajaba, piano. ¿no? Obviamente, entonces nomás lo jugaba en las noches. Lo jugabas con tus audífonos, tu televisor Sony, porque pues llamabas Sí, la marca. La videovisión, Y no, ¿no? la experiencia era increíble. Y Sí. también el control de mando. Otro que me acuerdo mucho, ¿se acuerda de ese de Siphon Filter también? Sí, ese Y computer. cómo disfruté ese juego de Siphon Filter también. Obviamente el Metal Gear, pero pues ese lo acabamos cientos de veces. Pero no es que era ir casi cada 15 días y te traías, como eran copias, pues te traías 10, por lo menos 10 títulos. Era yo, por ejemplo, yo conocí el PlayStation allá en Querétaro. Era el 64 y el PlayStation, y luego en Ciudad de México. Saliendo de la escuela, me iba ahí por donde vive Furio Garza, a un lado donde vive en Plaza de las Américas. Había una zona donde rentaban por hora los juegos. Estaba el 64, el PlayStation 1 y el Sega Saturn. Y entonces pagabas tus 10 pesitos la hora. Entonces me iba con todos mis amigos de la escuela
a jugar GoldenEye. Entonces eras tú, ¿eh? yo sí, yo estaba saliendo de la escuela a jugar Aliens, GoldenEye. ¿Pero así conociste el PlayStation? Sí, ahí lo conocí. Junto O sea, al no, lo 64. conocí en revistas, pero ya que pude jugar con él, renta. Y estaban juntos los dos. Ah, no, entonces sí ya lo conociste ya. Sí, no lo conocí a tiempo porque, como bien mencionan, era muy caro y no llegó de forma oficial. No, y el 64 llegó mucho después. Y yo, como vivía en San Juan del Río, pues no, menos. Ya les contaba que no había ni cómo rentar videojuegos de Sega y Super Nintendo por allá. Entonces, en Querétaro, pues ya me iba saliendo a la escuela, me iba a jugar. Y luego, cuando llegué a Ciudad de México, en Pericuapa, que es una zona que después se hizo muy importante para el mundo de los videojuegos de la época del PlayStation sobre todo, del Dreamcast y PlayStation. Tanto Lomas Verdes como Pericuapa se volvieron en lugares súper importantes porque ahí encontrabas toda la piratería a vida y por haber. Y juegos originales, los mejores juegos originales a buenos precios. Había una zona donde rentabas, yo renté ahí el Saturn, yo creo que fue el que más renté, el Saturn y el PlayStation 1, donde te ponías unos lentes, donde estaban dos telecitas. Entonces tú rentabas el juego, me ponía un casco con lentes, y entonces me sentía como en Minority Report o algo así, porque podía ver a cualquier lado. Y estaban las telesotas ahí, no manches. Y el juego de Alien me ponía un miedo, de verdad. Otra vez el de Alien. Y el de X-Men Children of Atom. Y no manches, qué buen juego. Y entonces lo jugaba con mis lentecitos porque te rentaban el lente. Esos lentes actualmente los sigo buscando y no los he encontrado. Yo creo que los quitaron a lo mejor le hicieron mal a alguien y los sacaron del mercado. Porque es increíble que no los he vuelto a ver. No he vuelto a ver ese tipo de lentes. Porque se vuelven de colección. Pues sí, pero es raro. Sí, porque no se produjeron tantos. Entonces no es difícil encontrarlo. Y luego, ya que tuve mi PlayStation 1, me lo cambió un amigo, allá también de Querétaro, por juguetes de X-Men. O sea, ya me tocó hasta el 2000. No manches. Porque me habían regalado juguetes de X-Men, porque yo era prensa de cine y me regalaron juguetes de X-Men. Y entonces, curiosamente, era prensa de cine, pero me regalaron juguetes de X-Men, ¿no? Y mi amigo le gustaban mucho los X-Men y tenía su PlayStation y ya había comprado, no sé qué había comprado ya, o ya había comprado otro. Y me lo prestaba, él me lo prestaba, me lo prestó y me lo prestó con dos juegos. Resident Evil 2 y Marvel vs. Capcom. Resident Evil 2 me daba miedo poner ese juego. De verdad. Yo lo ponía. El 1 estaba bien era difícil. muy rudo. Me daban Sí. el 2 fue, lo ponía. Ya cuando salió el 2 ya se te había quitado el miedo. O sea, el 2 ya era más de aventura. Pero yo conocí el 2. Entonces, a mí las películas de terror me daban miedo. Pero mal plano, o sea, yo no veía películas de terror. Entonces ponía el disco y no manches, cuando los atacaban se los comían los zombies de yo estás muerto. Y lo quitaba y ponía a jugar el de Marvel. Y entonces lo volvía a poner. Y a ver, lo volví a quitar y lo volví a poner. Y después me hice muy fan, o sea, de hecho es mi top 10 de mis videojuegos favoritos de toda la vida, Resident Evil 2. Aparte del final y cómo tienes que ayudar al uno y al otro. Primero tienes que jugar con tal disco y después con tal, si no, nunca lo vas a terminar bien, ¿no? Es lo que te decían los cuates. Y le dije, me dice, ¿lo quieres? Te lo cambio. ¿Y qué tienes? Pues tengo eso. Pues te lo cambio por juguetes de X-Men. Pero tenía un problema su PlayStation, tenías que ponerle un desarmador o algo para que jalara, así como el Atari, porque no jalaba, entonces le tenías, ya corrió y ya te ponías a jugarlo, hasta que después pude comprarme el PS. ¿Y dónde se lo ponías? Creo que arriba, no me acuerdo. Si era un trucutru de problema de la tapa. Yo creo que la tapa para que detectara que si no la siente que está cerrado, no arranca. Exacto, algo le tenía que poner para que jalara y jalaba. Pero ya después me compré el Slim, el PS1 tal cual, el chiquitito. Y así fue como entré al mundo de los videojuegos. Y algo que le fue increíble a PlayStation, que es lo que estamos diciendo en estos momentos, la memory card, es la piratería. Todo, como y los periféricos. Ahorita te acabo de enseñar en la caja. Oye, había lo que te imagines de tarugadas. Sí, estaba muy padre.
Y estamos. Esto es una cosa también preciosa. Porque Y ya no tenías que poner las claves, bendito sea Dios, No, con la qué memory maravilla. card. No, ¿Cuál juego ya, estás ya. jugando? Ese King. La Sí. memory card era fuera de, o sea, eso sí también. Y, Era lo me, máximo. me pasó lo mismo que Furio Garza. Me juntaba con unos amigos aquí en Ciudad de México, ya cuando estaba estudiando acá. Y es ponte el play. Y es las papas, la bebida. Y Sí, había no. 2 juegos que eran nuestros básicos, así básicos, que podías estar de 12 de la noche a 6 de la mañana, a 8 de la mañana, que ya se tenían que ir. Era Tenchu, que es que era el Tenchu. ninja que tenías que estar detenido así, no te muevas porque ya te vieron. Ah, Y entonces se moría uno y jugaba el otro, se moría uno y jugaba el otro, ¿no? Y tenemos un amigo que se quedaba media hora ahí, no, es que ya me vio, no, ya muévete. Y el de Need for Speed 3, el Horse Pursuit, no manches con ese sí. juegazo. Actualmente lo tengo en el Ese no es celular. nada realista, pero era pura diversión. Sí, Exacto, sí, es muy porque es donde te divertido. agarraba Sí. la policía. This is the police. ¡Ah, Sí, la sí, policía! Ya. Es que esa es la magia del PlayStation, o sea, tú lo tenías conectado ya para entonces ya podías conectar a bocinas y no, o sea, el audio era una joya. No, joya. Sí, yo lo Una tenía en joya. bocinas. Sí, iba directo a audio y Como video. Sony siempre fue muy de audio, de sonido. La verdad es que sonaba impresionante. O sea, como dicen, después de lo que habíamos jugado, esto era otra cosa. Sí. No, y cuando, como bien mencionas, ponías Silent Hill y Resident Evil en la noche. Sí, Por alguna tus extraña razón, audífonos, todos tus lo audífonos hacíamos para que no despertara a tus parientes. con la luz apagada. Y no sé Obvio. por qué rayos hacíamos eso, la música era Eso es impresionante, masoquismo, se el llama. sonido era No, es que era impresionante. parte de sentirte en el Sí, ambiente. Sí, ya sé, claro. Te, Pues, te- te masoquismo. metías. No, y cuando en Silent Hill que cambia el mundo, el universo de Silent Hill, yo digo, ay, no. ¿qué está pasando? Y de repente se Yo escuchaban tuve ruidos de pesadillas "Oh, de eso, de que todo se oh". volvía fierro y puentes Sí. con fierro. Y luego con el Ah, bueno, para detectarse tenías una presencia así. y tu lamparita que no anunciaba, no se veía nada en la lamparita. Como a Entonces, un una metro, lamparita 2 metros. Ese era muy estresante. No, Ah, no, es un juegazo. Y luego O sea, dice- te sumerge muy Y cañón. luego cuando Ujú. conoces a los demás, ¿cómo lo acabaste? Es que como hay como 20 finales diferentes, no manches. Sí, ¿cómo que depende de 20 lo que finales vas diferentes? decidiendo. Ay, no, ese era sigue siendo para mí el juego de terror. No lo han reeditado, curiosamente. Ya reeditaron No. el 2 y el Room y varios, pero ese no. Sí, no sé que si tiene problemas de derechos. La música de Yamaoka, creo, no era noise, puro no. Pa. No, era una cosa, te daba terror eso. Y luego decías con tu pirata de confianza, quiero más juegos de survival horror. Ah, pues tengo Parasitive, tengo Dark Este era de tus Tower. piratas de Ese Parasitive confianza, mira está qué padrísimo. bonitos estaban hechos. Sí, muy buenos. Mira. Es el de Macros. Macros. Y Este, obviamente estos ya los discos eran una porquería y ahorita ya ni han de servir. Pues quién sabe. Yo tengo algunos Mira. piratas ahí. Y había el de piratas a piratas, ¿eh? Como Este dice. nada más trae una etiqueta que dice Exacto. PlayStation según ellos. Hugo y ya. Villaseñor, había los negros, que era de, es que estos reflejan Ah, bien sí. el láser, pero si tú le pones Esos los sí. fueron los piratas de primeros los que otros, trajeron. las echas a perder tu láser. No le pongas sí, los piratas de los láseres. otros porque les echas a perder el láser. Se Y se desgasta. descalibra, Y sí era se cierto, descalibra también. Se desgasta porque le cuesta más trabajo leer tan poquita información. Ajá. Ujú. Y hay unos, los negros eran la onda. Sí, Puzzle game. yo me debía haber quedado de esos chihuahuas. Más que como todos venían en japonés, los vendía. Por Pero unos- estaban Uno increíbles. te debes haber quedado, sí. Y ahí estaban los caballeros del todo. Zodiaco y unas cosas Las bien cajas raras. estaban bonitas. Sí. La serigrafía de los discos, no. Ya nomás por puro arte me los hubiera quedado, pero no me quedé nada. Es que esos los vendía caros. Dice, no, pues, la lana. La lana. Juegos La lana, favoritos. ¿Cuáles siempre la fueron lana. sus juegos favoritos? Uy, hay un chorro. Es que, como dice Furio, o sea, la verdad es que también cambió la forma de jugar. O sea, veníamos, ya eran películas, eran historias, eran un chorro de cosas, ¿no? Ahí está. ¿Y ese cuál es? No veo. El de- En japonés, pues vete a saber Ah, cómo ya. se llama. Ya, Ya, Sí, había muchos japoneses así desconocidos, muy sencillos, Sí. que los programaba Juan de los Palotes en Japón y te llegaban y ya tú los jugabas. Este era de peleas.
Sí, no, o sea, lo que estaba muy Eran padre era chicas. que te metías en la historia, o sea, ya eras Ahí están parte los de la personajes, historia e mira, puras interactuabas. Sí, ya eras una película, ya vivías una película. Ajá, incluso original. el Resident Evil 1, el primero, la introducción era una película, o sea, con actores reales y todo, y venían, Sí. entonces, y empezaba el juego justo cuando entraban en la mansión. Sí. Y ahí es cuando empezaban los Sí, gráficos. es cierto, sí. En Sí. Resident sí. Evil 1, ¿no? En Resident En el Evil 1, en el Y 1. empezaba con la película y dices, wow, una película, o sea, porque ni siquiera eran gráficos, era una película la que te ponían al principio y dices, no inventes, ¿qué estoy haciendo? Y empieza y la música y o sea, el silencio, no haces las pisaditas, tic, 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 y que puedes salvar y puedes guardar y cargar. Y era, no. y llegabas una ¡ay, salva! Y te salías otra vez, Neil, otra vez Sí. vuelvo a salvar. Y te salía, no, otra vez vuelvo a salvar, no vaya a Llegabas ser. a la maquinita de escribir, tiqui, 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 y salvabas. Y Con el salías y baúl, así, no, ajá. ya me metí otra vez, salva. Y así como 20 Sí, veces no. salvaba. No lo No, entiendo. y luego Sí, con cuando una ya lo hiciste. Luego cuando saltaban los perros por la ventana dices, no manches, o No, sea, el pegabas primer el zombie, brinco. el primer zombie que se está comiendo Sí, el los que de ahí, que te voltea. volteaba a ver. Y luego los de peleas, No, los de peleas eran la onda. El Tekken, no manches, o sea, Tekken sí fue, la verdad, como disfruté ese juego. El Street Fighter, no manches, era no Street sé Fighter, qué nivel era la los onda. de Marvel, Mortal los de Kombat, Capcom, no, todos sí, esos, Capcom. no, o sea, ya fue la locura de juegos. ¿Qué cantidad de juegos salieron? Ahí sí La verdad dejamos que- las maquinitas. En esa época sí dejamos sí, las maquinitas. Sí, ya no había caso, o sea. Es que el Metal Mejor Gear, o le sea, invertías más en tus juegos, sí. ¿cómo Sí, pasabas claro. la experiencia de un Metal Gear o de un Resident Evil o todos esos juegos a las maquinitas? No hay No. forma. No. Hay forma. Nada, los de combate creo que fueron los que llegaron a estar en arcade, pero de ahí y estaban casi igualitos, o sea, eran mínimas las diferencias. Sí. Los de la pistola, los de. Ay, de pistola había unos buenísimos. Había unos, estaban los de Sega, se me olvidaron los nombres. Qué buenos juegos. Había uno de vampiros que me gustaba mucho. Bueno, El no me Virtual acuerdo. Fighter, ¿el Virtual Fighter salió para PlayStation o para cuál salió? Ahorita tengo mi duda en Virtual ese. Fighter es de Sega. Es de haber Sega. salido No, para- no, pero salió en también. ¿pero en qué salió? ¿Fue de Sega para PlayStation? ¿O cuál máquina estaba? Porque después salió el Dreamcast. Dreamcast. Y tardó mucho. Saturn y Dreamcast, sí. Pero entonces yo creo lo estoy confundiendo con el de las espadas, Soul Calibur, que salió. Soul Calibur ese salió mucho Ese después. salió para Sí, Play salió. 2, ¿no? Pero no, también para el 1, creo. No, creo que ese ya fue en 2. Por ejemplo, juegos famosos, Tomb Raider. Ay, Tomb Raider. No manches. Ese cómo No, le hombre. dediqué tiempo a ese El juego. symbol de. No. ¿Viste Ah, el ahí dos? está, mira. Padrísimo el Tomb Raider. No, el No, Tomb qué Raider. cosas, era así de. Es Indiana Jones, pero. Y que se aventaba a Mejor. nadar y Exacto. saltaba y las metralletas y correr. Ay, no, qué. No, y Resolver los puzzles. escenarios diferentes cada uno cuando lo terminas y empezabas otro. O sea, Y de No, repente no. estabas en la caverna y ahí estabas horas. ¿A dónde tengo que ir? Y estabas nadando y nadando. dinosaurios. saltando, O sea, sí. no. Esas El sí eran tigre y aventuras, todo no eso, sí. payasadas. No, ese también, qué buen juego el Tomb Raider. Es que son un chorro. No, o sea, un chorro. Hombre, son miles. bueno, sí, ahí fueron muchísimos títulos. O sea, yo creo que sí superó cuando salió el Nintendo 64. Ahí los de Dragon Ball. Los de Dragon Ball. No, para PlayStation 2 ya el Dragon Ball fue la locura, los Budokai. Estaba el Crash Bandicoot fue el que nace como Crash mascota Bandicoot. de Crash Bandicoot. PlayStation. No, sí, era Sí. el Mario del PlayStation. El Soul River también había. Soul uno. River, sí, buenísimo. Ese. Los Medal of Honor que empezaron a salir. Los de- Medal of Honor, sí. No. el de un juego que a mí me encanta. Ese es una maravilla. Ese no sé por qué me encanta. El de Phantom El Menace. Phantom de Star Menace. Wars. ¿Por qué será? O sea, súper largo, súper bien hecho. Estaba bien bueno. Ese sí estabas dentro de la película, no como los de Super Nintendo. Oh, Ahí Super Nintendo no tenía capacidad para hacer eso. cha. No, es No que se manches. inventaban. No, son yo lo digo épocas porque se diferentes, inventaban pero- cosas nada más. Ah, ok. Estaba un juegazazo que fue el del Hombre Araña, el primer juego del Toda Hombre esta Araña. es guía de ese, mira. No manches, sí.
Las Guía guías. monstruo. Las guías. Porque ese juego es tremendo, como dices, es una joya. Estaban los FIFAs, cuando nació los primeros FIFAs y los Madden, pero ya de este estilo, no manches, era así. Y los de NBA. Y entraba el opening y era de, con música moderna de la época, ¿no? Y decías, wow, y o sea, yo cada que escucho Chumbawamba con la canción, me imagino la entrada de FIFA. Esa canción eso es un clásico de los 90s. Volvemos a lo mismo, o sea. Sí, no, qué barbaridad. Chumbawamba. Chumbawamba. No, pero, o sea, los de deportes, como dices, Bernie, también fue otro boleto. Sí, no. El Dino Mira, el Crisis que Parasite estaba Eve. mencionando. Es una chulada el Parasite Eve. Loquísimo. Lo amo, este Parasite. Y a mí no me gustan este tipo de juegos, pero Y la gráfica y las historias y todo. Estaba padrísimo Y la ese música. Parasite. Tengo hasta el soundtrack, la música que es con coros digitales. Ajá. Qué maravilla. Furio. Y como dices, las animaciones. Esto es como si estuvieras viviendo una película. Está increíble. Y ese qué raro que no lo hayan reeditado. Es muy bueno. O sea, ya con escalarle las imágenes y todo, es muy bueno. Ese sí, creo que lo abandonaron muy gacho ese. Sí. Sí, y esta, que es la policía, ¿se acuerdan a la chava de las películas que era como karateca? Ajá. Pues es como ella, ¿no? Era la que estaba de moda, nomás que se me olvida cómo se llama esa mujer. Igual. Furio, ¿qué te acuerdas tú? De los que Fíjate jugabas? que digo que de los que yo jugaba, uno de los que me gustaba, es que no me acuerdo si era el Soul River, donde era un vampiro Racielo, no me acuerdo, que era como un vampiro que le quitaron la quijada y quedó con un... Ese. Sí, Soul sí. River. Ese era de los que más me latía, y me latía mucho porque aparte en aquellos años sacaron los monos, sacaron los muñecos. Final Fantasy. Y entonces eso a mí me latía un chorro. Ahorita que comentaban de los de Resident Evil, pues me acuerdo también que sacaron por ahí los muñecos de Resident Evil, Sí. el perro y todo ese tipo de cosas. Entonces digo, para mí era como esa experiencia 360. Pero yo creo que el Tony Hawk también me latía un chorro. O sea, era como, digo, más allá como que un juego como tal, que pudiéramos hablar de cierta historia o algo, era como, para mí eran como juegos más de cotorreo, ¿sí me explico? No eran como juegos en los que a lo mejor me metiera y tratara, que posteriormente, digo, ya lo estaremos platicando en otras consolas, sí eran juegos de historia donde igual y me juntaba con gente y nos poníamos a hacer el juego No, el Play para mí fue como más rápido, era como más el juego, tututun, dale, fum, y ya. Y realmente digo, yo de los que más tengo presentes ese es el Soul River y el Tony Hawk, son como los que más me latían en ese momento. Paz. No, pues iba a decir también de ahorita que dijo Furio que eran pues más para reunirse y todo, me acordé del Dance Revolution con el tapete. Ay, no sé, qué cosa más bonita. No, esa cosa no manches, las canciones y estarle ahí brincando. Las canciones, las cansadas, dirás. Sí, pues es que acababas, pero sí estaba muy padre. Muy padre. Yo me acuerdo uno que me encantaba, es de mis mejores juegos del PlayStation, aunque no lo es, tal cual, pero me impresionó tanto, fue el de Tomorrow Never Dies de la gente 007, porque me sentí tal cual en la película. Empiezas con una misión de James Bond, lo salvas y de repente empieza el opening como película de James Bond y y yo, no manches, estoy jugando, o sea, yo soy James Bond, o sea, me sentí James Bond así mal plan y dije, es el mejor juego del mundo, y al día de hoy Sentaste tu smoking y te ponías a jugar. No manches, no, o sea, me emocioné, no saben cómo me emocioné cuando termina, porque la primera misión es un poco complicada y sales y sale el circulito y sale el opening de Tomorrow Never Dies. ¡Ah, qué impresión! Pero es que así me dejó. Yo de verdad casi cada semana el Gran Turismo, que tenía unos detallazos en los autos y Pero ese era tipo realista. Sí, era realista. Vamos a modificar la suspensión. Decías, vamos a graduarla. No puedes jugar como el Need for Speed porque le mueves así. Hay que cambiar de llanta porque ya me las acabé.
¿Algún otro juego que recuerden? Qué Así que digan, no, juegazo. este era el juego así. Si ustedes que están escuchando esto, apunten un juego que seguramente no dijimos porque se nos olvidó, pero Es que yo ahorita estoy abrumado. Creo que fueron tantos los que jugué que ahorita Uf. me voy así como que desenterrando. Por ejemplo, ahorita que sacó Tocayo de Final Fantasy, qué juegas, o sea, sí, es de los mejores. Y eso de yo no soy roleplay, de qué bárbaro. RP. No, qué Yo tampoco soy de buen RPGs, juego. pero ese lo jugué poquito, ni siquiera lo acabé. La Pero verdad, para ver está muy largo. ¿cómo se llamaban las bestias que salían en el juego? Que las ibas invocando y peleaba. Ay, no. Era increíble. Todos los de Final Fantasy son buenísimos. Son de un arte, de una música, de un diseño. No, están increíbles esos juegos. Sí, Am- es que ya estamos hablando de ya una inversión millonaria de estos cuates de Sí, Square ya. Enix. Es que Sí, ya ya se es una empezaron a cosa volver grosera. películas, se empezaron a volver, o sea, de por sí ya eran arte, pero ahora dijeron quítate Kate Bob porque ya tienen que tener guión, no nada más solo Sí. aventura, no nada más es llegar y disparar y empezar a hacer cosas ahí. O sea, ya es como son películas como interactivas, ¿no? O sea, Sí. que empiezas tú y tú eres Claro. parte del personaje, llevan un desarrollo, llevan opciones, o sea, llevan un departamento de arte, o sea, ya se hace una producción más en forma. Ujú. Y sí, Y la sin verdad, duda, esto empezó con PlayStation. Esa Sí, es la verdad. exactamente. Ahorita Sí, ya sí, lo sí. encuentras en todos, o sea, pero Ujú. ahí empezó esto. Y Bueno, y pues bueno, también era parte de los juegos de computadora, ¿no? Que muchos ya llevaban empezaban a hacer ese tipo de sí. historia y demás. Pero Y ya ya, no son. o sea, y ya eran- después, eran ya más en forma, pues el exclusivamente PlayStation para los que tenían computadoras y Sí. carísimas, porque Exacto. pero para el que te PlayStation leyeran los juegos lo ya eran. catapultó, ¿no? O sea, también los juegos Sí, de computadora sí, también. sí, exacto, lo puso al nivel de cancha, ya todo el mundo lo podía Ujú. jugar. ahí estaban los juegos de más con Star la Wars de piratería. computadora. Y más con la piratería, porque tú ibas, te digo, yo siempre me traía 2 que 3 juegos de los japoneses, ¿eh? Tú nomás veías portadas, venga, porque había unos que eran una cochinada y unos que estaban muy padres, ¿eh? Y eran muy baratos los piratas. Baratos. No, Sí, Y, sí. y además los ya cambiabas y eran cuando más salieron baratos todavía. esos ya eran muy baratos. Sí, muy baratos. Cuando son eran los demasiado importados baratos. eran caritos, pero ya cuando llegaron a esos, es más, les voy a Ya decir te los una daban cosa. hasta en bolsita. No, había un si querías pagarlos todavía más baratos, había un lugar donde comprabas todos los discos y después pasabas a una vecindad y en la entrada te vendían las portadas. Ya comprabas, dame portada de este y vámonos. Y ya tú los armabas y todavía más baratos. No, está muy bien. Ir a las vecindades Lo en que hacía Tepito uno sí por es super hardcore, Sí, ¿cómo se llama? En dificultad super hard, no manches. Oye, pero pues ibas a jugar un Resident Evil que valiera la pena tener parte en la vida real también de peligro ahí. Yo me acuerdo de uno que me gustaba mucho que se llama Fear Effect, que eran cuatro discos el de Fear Effect. Ah, Eran chicas. Sí, como espías, pero eran sí, de no me acuerdo. temas súper adultos. Yo, caray. sí. Ese me dejó muy impresionado. Pero bueno, Sí, al pero mismo ese nunca tiempo lo acabé tampoco. salió el Nintendo 64. Al mismo tiempo, un poquito después, obviamente, ¿no? No, Prometía, un año y feria después. Sí, como ¿eh? casi 2. Yo prometía mi primera vez que me topé con uno, llega un cuate y mira lo que traigo. Y traigo un chorro de controles. No inventes. Sí, podemos jugar 4 al mismo tiempo. El de Mario Kart. Y dije, no inventes. Pero así directo, sí. Wow. Se me hizo una super maravilla. Impresionante eso. Eso fue lo que más me impresionó. El día que lo conocí, llegó este cuate con un Mario Kart y con 4 controles y todos podían jugar. Se Y me así hizo una era- cosa increíble. hasta El control las se me 8 hizo de la mañana tremendamente ahí jugando. grande, pero súper cómodo. Sí, muy bonito el control. Furio, Nintendo 64. Fíjate que el tema es ese. Yo el 64 lo esperaba mucho, como lo hemos comentado en toda esta serie de programas, pues porque ya había mucha información en revistas y todo eso acerca de esto. Yo el 64 sí lo esperaba bastante. Cosa curiosa, yo como les comentaba, todo lo que eran cassettes y ese tipo de cosas los compraba en tianguis, pero lo que era la consola propiamente la compraba en tienda especializada, porque sí me daba como cierto cuscús que ahí te encargo que no saliera bien y aquí le reclamo, ¿no? Entonces, yo, como bien lo dice Hugo, o sea, yo me acuerdo que cuando tuve por primera vez, o sea, cuando vi el control,
Dije, qué horripilante, o sea, qué cosa tan horrenda es esta, o sea, lo agarro de en medio, lo agarro de los lados, ¿cómo lo agarro? Pero en el momento que ya lo tuvo, o sea, porque aparte, yo me acuerdo que cuando tuve el Super Nintendo, yo era tan fan, de Street Fighter que compré el control que sacaron Sí. para Street Fighter. Era un control grande con los botones, traía incluso opción turbo y no tanta jalada, ¿no? Entonces, y aparte tenía como un pequeño switch en el que era 4 y 8 posiciones, ¿no? Pero bueno, el tema es que yo, pues el joystick que tenía era ese. Cuando tomo el joystick del 64, pues yo sí decía, güey, o sea, ¿qué pido con esto? O sea, la verdad no le encontraba forma, pero en el momento que lo tomé con mis manos de orangután, me cubo perfectamente, o sea, no me quedé corto, no me quedé largo. Súper ergonómico, quedé ligero. al dente, sí, exactamente. El joystick lo podía mover, acá todo padrino de la cumbia, de verdad, fue una cosa impresionante. Dije, güey, por eso amo Nintendo. Lo que sí es que, a ver, Hugo, vuelve a subirlo un poquito, por favor, porque yo, de atrás, esa cosa, yo nunca le metí nada, porque nunca supe que se le metía. El espacio donde... Eso. Este creo que era el de... Ya ni me acuerdo qué era, ¿eh? No llevaba un accesorio como para que... Y ya no me acuerdo ¿No llevaba como un accesorio para que vibrara o algo así? Una cosa Sí, a la Era fuerza el Rumble libre. Pack, era el Rumble Pack que le ponías. Bueno, Venía con algunos para mí juegos. siempre fue como... Para mí fue como una... Hace tiempo yo me acuerdo que Anthony Bourdain decía que el ver las varillas en una pared, el ver los castillos desnudos en una pared, para él era sinónimo de esperanza, ¿no? Porque eso quiere decir que la obra no está culminada y que finalmente pues, estamos esperando para echar a lo mejor o más alto o un segundo piso, todo eso. Para mí ese espacio para el accesorio era como los castillos de las paredes, era un sinónimo de esperanza, porque yo decía, en algún momento va a venir algo en algún juego y va a ser algo muy perrón, va a ser algo sorprendente, que realmente nunca, no lo voy a ver venir, ¿no? Y hasta la fecha nunca lo vi venir. Pero el tema era de que a mí me gusta mucho cuando jugó el Mario, híjole, era otra onda completamente. Era un mundo, los gráficos, Sí. sí, el tema poligonal, pero aparte no era jugar un Star Fox, que si recuerdo pues era completamente un polígono. No, o sea, este polígono era agradable, era amigable, era muy, ¿cómo pudiéramos decir? Muy orgánico, era redondito, pachón. Mario. Entonces, la verdad, a mí me encantaba, y era el tema de que el audio, it's me, Mario, y el tren, las estrellitas, y cómo se hacía el cuadro, muy dinámico. cómo de repente pasaba y le metías acá el zap y lo matabas, y decían, pues ya y te preguntaban, ¿cuántas estrellas llevas? Que salvar para como 90. Misión, pues ya lo mataste. Sí, mejor aviéntate, güey. Entonces, eran como cosas que realmente no eran lineales, no era como un poco más un entorno, ¿no? Un mundo abierto. Un diorama. Entonces, sí, un mundo abierto, exactamente. Me encantaba ese tema, pero, la verdad es que hubo algunos juegos, ahorita como bien lo mencionan ustedes, el PlayStation creo que abrió esa puerta de poder tener la piratería y poder comprar miles y miles y miles. Sí. Con el tema del Nintendo, pues siempre ha sido un tema de cassettes, de que no puedes piratear tan fácil, bueno, al menos en mi caso, sí, de poder adquisitivo. Entonces, pues como yo les decía, de repente iba al tianguis, los cambiaba, la chingada. Pero, lo que sí me acuerdo es que en mis manos, no les voy a mentir, no me acuerdo qué fue primero, si el huevo o la gallina. Pero el tema es que cuando llegó a mis manos el videojuego de Sombras del Imperio, es cuando fue así de, a tu madre, güey, o sea, no manches, sí, o sea, exacto, Hugo, exactamente ese juego. O sea, vuelvo a ese cliché tan socorrido mío, en el que realmente se dan cuenta de que mi mundo de repente podía girar en torno a un evento de cómics, eso. Tu mundo se englobaba y se redondeaba bonito, tenías el cómic, y te acordabas de entre qué parte y qué parte está de las películas, y tenías la oportunidad de jugar el videojuego. La historia del videojuego. Tengo el a ver, mátenme esa, dice Nintendo, ¿no? Sí,
tengo el cómic. Luego ven que en ese momento, bueno, cuando sale Power of the Force 2, sacan las figuras de Shadow of Empire, que por cierto, el sable viene usado, sacan la Leia Bones, sacan Dash Rendal, que es una figura nueva en el... Su nave de Dash Chewbacca. Pero Bounty Disguise. Sacan a los guardias rojos, que es Luke Skywalker, pero es como guardia rojo. O sea, sacan el tube. Empiezan a sacar una serie de cosas y sacan estos 2 packs donde viene, creo que es Luke con Vader, no me acuerdo quién. Sixor contra Vader. Sixor, sí. Vader. Y el otro es el Boba con el IG-88. Así es. Que en ese momento yo no había tenido el IG-88 Vintage porque aquí no había salido. Entonces fue mi oportunidad de tenerlo. Pero aparte venían los cómics de Sombras del... Pero la edición del juguete. Entonces era como todo el tema. Cuando sale el de Dash. Sí. También. El Outrider, algo así se llama. Sí. Y también ven que sale el Slave, el que hicieron aquí en México, de Sombras del Imperio. Entonces, el videojuego, la verdad, para mí fue así como, güey, o sea, no manches, o sea, es todo, o sea, es como esa experiencia. Durante mucho tiempo, yo la tele la tenía muy oscura, entonces había un punto en el que con Dash Rendal tenías que entrar por unos túneles, pues ahí me quedé como un bendito mes, hasta que un día no sé por qué carajo el brillo, y dije, güey, ahí está la entrada, no manches. Entonces pasé el juego y solo lo pasé para una cosa, para enfrentarme a Boba Fett. Ay, Boba no Fett, se ríen, que así pasaba con un juego, luego nos pasábamos meses porque hacíamos la tarugada. ¿Qué hay que hacer aquí? No le dabas y era una estupidez, pero sí. Eso nos pasaba así. No, y ¿sabes cuál era el tema? Cuando me toca Boba Fett, pues yo era súper fan de Boba Fett. Al momento de enfrentarme a él, pues me metí unas zarandeadas que ya me empezaba a caer mal. Y cuando lo reviento, dije, yo soy el hombre. Pues el vato sale con la Slave One, ¿no? Y yo así de, güey, no es posible. Entonces, todo ese tipo de cosas para mí, y aparte les voy a ser honesto, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, los viernes jugar porque era un tema donde siempre tienes como que estar midiendo el tiempo. Y a mí los viernes, no manches, o sea, el viernes era tema de que me valía, o sea, porque yo podía no dormir porque finalmente pues al sábado era día libre, ¿no? Entonces yo me acuerdo que esa noche sí me quedé como hasta las 3, 4 de la mañana. El tema fue que le gané al Slave, grité, me regañaron y ya me fue a dormir, pero hay muchas cosas que digo que realmente... Es que sí usábamos audífonos, pero no bozar. No, exactamente. Y después de eso, por ahí salimos una que era... No me acuerdo cómo se llamaba, era algo... No era Rogue One, obviamente, pero era creo que Rogue Squadron, ¿no? Rogue Squadron. De naves. Rogue Squadron, sí. Una maravilla. O sea, el hecho de que tú pudieras, o sea, porque según yo creo que tenías una nave para una misión, pero ya cuando la repetías podías escoger todas las naves, incluso habías desbloqueado, y a mí lo que me encantaba era, de repente, había un truco, creo que podías escoger el Skyhopper en HOT, y yo me acuerdo que yo dejaba de hacer la misión y me iba al mundo abierto, y me ponía a acabar con los Bantas, con los Tusken Riders, o sea, con los campamentos disparándoles. Y digo, para mí eso era como, no sé si recuerdan que les decía antes que Anakin. Sí, exactamente. No sé si recuerdan que cuando les platicaba que en el Nintendo cuando jugaba Jurassic, ahí me gustaba matar a todos los Gallimimus con la pistola y los mataba, me ponía a jugar y regresaba y estaban vivos y decía, no manches, voy a tener que volver a matarlos. Me pasaba lo mismo con los juegos de Star Wars, de repente, cuando ya me aburría, ya había acabado, me ponía a matar todos, regresaba, volvía a matarlos, pero era el tema como de exploración, pero el hecho también de tener una manejabilidad distinta en las naves, este tipo de gráficos, este tipo de cosas. A mí, por ejemplo, siempre la nave que más me gustó, pues obviamente fue el Slave One. Una nave insignia, pues era la Y-Wing. Pero en el juego, la que más me servía a mí o con la que más me adaptaba era la A-Wing. Uh-huh. Entonces, viene el tema de que a partir de ahí, para mí, la A-Wing fue como mi favorita de todas las naves de Star Wars por el videojuego, ¿no? Entonces, es lo que te digo, hay un chorro de juegos que tuve, pero creo que los dos más emblemáticos para mí fueron estos dos, fueron los más, el Mario obviamente me encantó por todo el tema, pero estos juegos eran, porque fíjate que te voy a decir algo, yo me acuerdo que jugué también uno de James Bond,
y no me gustó, se me hacía muy poligonal. Pero está no me bien gustó tanto. buena la Aparte, historia también. sí, pero fíjate que yo realmente, como nunca he sido fan de James Bond, justo Bueno, cuando con lo razón. jugué, con los cuates que jugué, bueno, hasta que fue Daniel Craig, ¿no? Pero con los cuates que lo jugué, ellos sí eran muy, y yo así de todo aburrido, de ya me aventaba de cabeza al piso, pero realmente, por ejemplo, a mí no me gustó mucho por el tipo de... Y ahorita quiero acordarme de qué otro juego había. Ahorita fíjate que como que no, pero yo ahorita me estaría acordando con lo que digan ustedes. Yo en la época de que... Ay, te escucho eco. ¿Cómo se llama? Cuando iba a jugar saliendo de la escuela con mis amigos, a rentar el 64 para jugar James Bond, pero jugar el multijugador, que eran hasta 4 jugadores. Y era maravilloso porque eran 3 o 4 jugadores, porque no juegas el juego, jugamos el de persíguete y ya te encontré, ¡zas! Cásate, Y de, sí. maldición, ahora otra vez, ahora agarrabas otro y empezás otra zona diferente y a ver, encontrarse y ¡zas! A ver quién quedaba con vida en el... No, era una maravilla jugarlo con los amigos. Y luego en ese mismo lugar renté el Shadows of the Empire y cuando juegas la primera misión, que es la de Hot, que por primera vez podías darle vuelta a los AT-AT y soltar el cable y se caía. Ándale. No, Sí. era así de, Sí. esto es lo mejor. Es más, no me interesaba jugar lo demás del juego. Yo quería Nada más seguir querías dar jugando vueltas. Hot y otra vez y otra vez. Yo quería mi 64 nada más para jugar esa secuencia porque es tal cual el Imperio contraataca. Y es una secuencia que a mí me gusta mucho del Imperio y que por primera vez me sentí dentro de los Snowspeeder y darle la vuelta y ahí está, ahí me vías con el control así de ¡ay! Ahí voy a dar la vuelta, no pude, y porque no era tan fácil, no era así como de ¡ay! Dale, déjale apretado y solito dar la vuelta, Neil. El AT-AT seguía caminando y tú así de ¡ay! Ya se soltó el cable, ¡oh, chica, otra vez! ¡Chuc! Y agarrarlo otra vez y darle, no, güey, no, y luego te disparaban las TIE Fighters por otro lado y no manches, Era una experiencia. esos 2 juegos pagaba por jugar esos 2 juegos, uno con mis cuates Literal. y otro solo. Estaba obviamente el Super Smash Bros. Que igual que con Mario Party y con el Mario Kart, no, y con los amigos era la locura. Y ese cuando empezaba Super Smash Bros. Y después se volvió más poderoso, ¿no? Ya con las siguientes consolas. Pero esos son los que más recuerdo así del... Pero estaban los de Pokémon, estaba obviamente los Perfect Dark, Star Fox, ¿cómo se llama? Donkey Kong, lo de siempre, ¿no? Pero para mí el 007 y el de Shadows of the Empire son... Y el de Zelda, ¿no? Obviamente el de Zelda de la temporada, sí. ¿no? Que es uno de los Sí, mejores juegos de Zelda. Zelda está Majora's increíble. Mask. Pero bueno, yo me quedo con esos. Hugo Villaseñor. Ahorita que estaba hablando Furio de que regresaba y mataba, en de Parasite Eve es lo que hacía yo. Pero porque ya llegabas bien poderoso con todo lo que acumulabas, y Así vas el final aumentando. te hacía los mandados y todo. Arrastrar Es por con- regresar y hacer más monstruos. experiencia. Sí, no, qué juegazo ese de Parasite Eve. Pero sí, pues, ¿qué más podemos decir del 64? Pues tuvo todo, tuvo de peleas, tuvo, ¿cómo se llamaba ese? Pues obviamente los de Street Fighter, el de Mortal Kombat, o sea, de eso tuvo todo también. Creo que ahí Sí, estuvieron al parejo. lo de Pero siempre. la experiencia de Nintendo es totalmente diferente a la del PlayStation. Era más light, era más familiar. Sí, no, por todo el Y un universo gameplay de distinto. Mario, que solo lo podías jugar aquí. Ahorita que dices los de pelea, ese de los de Mario Party, el Mario Kart y sobre todo el Mario 64, que es inmenso. Y aparte pues, tienes que ir juntando las estrellitas y todo. Te digo, siempre presumías, ¿y tú cuántas llevas? No, pues tantas. No, pues yo tantas. Y, pues, es una cosa impresionante. Ese Mario 64 te pasaste ahí, ¿qué les gusta? No sé, 200 horas de nuestra vida, no sé cuántas. Y divertidas, o sea, no te aburre. Es un juegazo. No te aburre. Además, la dinámica de manejar la experiencia de manejar al Mario del 64 es única. Era una cosa nueva también, muy, muy novedosa. A mí se me hacía muy complicado. Sentías Sí.
pero si ya lo jugabas mucho ya no. No, pero se te yo hacía no tuve complicado. 64, Nada yo más al principio. lo tuve como 20 años después, o sea, yo era de pues PlayStation porque pues lo cambié por unos X-Men, o sea, no tenía dinero para comprar un 64, era carísimo Ah, además. ya. Y los sí, juegos Sí, más el Nintendo caros. 64 era muy caro. Todavía el otro Yo día te voy a decir tenía. algo. Yo te voy a decir algo de ese juego. O sea, algo que sí es que siempre vi que tenía para 4 controles, pero a mí mi economía solo me dio para uno. Entonces, igual. pues sí, jamás en la vida jugué un multijugador. Ni hubo gente que llegara con otros controles. Siempre jugué de a solapa. La solapa, no, de lo que te perdiste. Esa es una de las grandes ventajas de ese equipo. Sony lo que hizo es que sacó periféricos, ya ves que ahí les puse en la caja, tenía 1000 cosas. Entonces había uno donde conectabas y ya se multiplicaba para que jugaras también 4, pero no, acá era nunca ya, fue igual. era algo orgánico, o sea, Sí. era increíble que tenías 4 slots ahí, pum, 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 y vámonos. Ya Sí. estaban jugando todos con la pantalla dividida en 4, y no, es una experiencia impresionantemente divertida. Sí, así es. Eso fue también un parteaguas, o sea, y es que eso de que podías echarles la trampa al de adelante, o te esperabas hasta el que te caía gordo y se lo tirabas, y no, es un juegazazazo. Y está diseñado todo para que lo juegues de 4 De o familia. de 3. Sí, familia. Sí. Ese es el chiste de jugar Mario 64. Hugo Andrade, ¿jugaste 64? ¿Lo tuviste? Sí, pero me tardé años en comprarlo. Porque la verdad, yo venía como dice Furio, yo estaba casado con Nintendo, dije, no tiene que ser superior el Nintendo 64 al PlayStation, tiene que tener los más juegos, o sea, le va a patear espérame, es lo que yo pensaba antes de que, o sea, Digo, de que yo vengo del Super, jamás iba a poder. venimos del Super Nintendo. Entonces dije, pues Sí. Super Nintendo tenía un chorro de juegos, estaba Sí, espectacular. Nintendo Sí, va a sí, llegar sí, y va a sí. aplastar a PlayStation. O sea, yo tenía o sea, con año y feria de diferencia, o sí, sea, decías, va a ser todas mis superarlo y expectativas todo. estaban al tope con el Nintendo 64. Dije, no, les va a poner una arrastrada. O sea, moría porque llegara el Nintendo 64. Por ejemplo, si así está el PlayStation, el Nintendo 64 le va a decir, quítate, aquí estoy. Ahora sí vamos a ver. Sí, entonces yo tenía mi expectativa súper alta con el Nintendo 64. Y obviamente no es como ahora que ves la información antes y ves las especificaciones y ya sabes qué vas a esperar, ¿no? De los juegos. Pero esa vez Claro. espere el Nintendo 64, el Nintendo 64. Entonces por Aquí fin ya sale. no había nada de que opinaran, tú tenías que vivir la experiencia. Ajá, entonces ya que llega, sale por fin el Nintendo 64 y ver Mario Bros. ¡Wow! Está padrísimo. ¿Y qué más hay? El Mario Kart. ¿Y qué más hay? Star Wars. Yo ya estaba esperando los demás, pero nada más veo 5, 6, 7. Y PlayStation ya tiene como 50. Y saca 3 Nintendo y PlayStation ya tiene otros 50 más. Y dice, o sea, Hombre. y luego ya estaban los, como dice el tope. 50 por cada de uno de que tenía el Entonces ya dije, El no, pues, o sea, Nintendo. y un Resident Evil, no, aquí no va a estar. Empezaron como que más la diferenciación de los juegos por marca. Y dices, bueno, pues nada más por el Mario Bros. La verdad es que yo nunca fui nada más salvo en el Super Nintendo. Dije, ay, sí. Y ya después que sale, ya, pero mucho tiempo después que sale el Zelda, Pues sí, pero Nintendo Dije, dobló las ahora manitas, sí. dijo, no, pues sí, ahora sí compro mi Nintendo no 64. puedo pero literal, perderme de esos nada más lo juegazos. utilicé para jugar el Zelda. ¿En serio? Ah, y el Donkey Kong Conga. O sea, porque ya lo compré casi. pero, hasta el pero, final. son muy pero buenos el juegos. Conga era para GameCube, ¿no? No, era Yo- tienes razón. Yo lo tengo para Tienes GameCube. razón, me equivoqué, era el GameCube. Lamento, voy a Sí, corregir. pero había el Donkey Kong No, 64, me compré- ese Sí, es el que pero- jugaste. Pero el No me Conga compré. Ya, corrijo. te engañó Gobi, el señor Perdón. que lo tiene allá atrás. Pero Sí, aquí me dice engañó. clarito, GameCube. No, Digo, ¿dónde- entonces dónde anda el voy mío? a ¿Dónde? voy a rectificar. Pero ya déjenlo. Déjenme rectificar. Nunca compré el Nintendo 64, compré el GameCube, me equivoqué y me tardé en comprar el GameCube. ¡Ah! Fue el ¿Nunca GameCube. compraste el 64? No, compró nunca 64. lo compré. No manches. Nunca. ¡Wow! No. Bueno, Me eso decepcionó. no necesitaba, o sea, realmente no lo necesitaba. Me dolió Nomás por- tanto que no fuera tan grande Nintendo 64 contra PlayStation que no lo compré. A ver, Pero te ¿alguien, perdiste alguien? de la experiencia del amado Mario Bros. O sea, lo que hicieron de Mario, o sea, Pues sí, digno pero de se que tenga la sintió consola. ofendido, se sintió triste. Entiende lo que di muy dolido, que no valía la pena para No mí lo voy comprar a el comprar. Nintendo. Me cayó mal. PlayStation tenía muchos juegos y Ah, dije, no, o sea, Así me como tú hacen con muy He-Man feliz. Revelations, igual.
Así No, me pasó. Cartoon, dirás. No, el Ándale. Revelations que odias, así le dices. No, eso es basura, pero Por con eso. Cartoon dices, bueno, sí, están No. bonitos. No, No, ya, ¿para qué más? De Revelations, lo mismo. así lo vio. No, a mí me pasó con He-Man New Adventures. Así literal, Nintendo 64 para mí y He-Man New Adventures. Por cierto, ¿alguien de aquí tuvo Dreamcast? Digo, ya que andamos por acá. Sí, No, Dreamcast. no, yo Yo sí, lo Luego, tuve Dreamcast. luego, todas cuando salió. porquerías que Sí, sacaron. Dreamcast sí. Dreamcast sí Sí, estuvo no, no. increíble. Es que Dreamcast le tenías, o sea, decían, Dreamcast era un Sega va a maquinón. superar a todos. Sí. Era un Y en cuanto maquinón. empiezas a ver todo lo que había de Sega, pum, 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 te volvías loco. Te volvías loco. La memory card con pantalla. No, Sí. era O increíble. sea, Les duraban no 3 segundos la friegues, pila. ¿qué es eso? A mí me Cuando acuerdo- jugabas el Shenmue, cuando yo jugué Shenmue, dije, no, estos güeyes son otro nivel. No, man, Es está una increíble. experiencia de vida, Shenmue, no friegues. No. me Sí, acuerdo fue unos Crazy amigos. Taxi. Crazy Taxi Crazy buenísimo. Taxi. Que me No, enseñaron hombre, el lo de jugabas tenis. muchos. y que te decía que el juego de creo que de Street Fighter versus no sé cuál, que lo entrenaba en la Ajá. pantallita. Dice, no es que aquí lo entreno y cuando lo subo ya está entrenado. Yo, caray. Así. Tenía como un chirrión. videojuego. Sí, O sea, No, qué flojera, pues imagínate no, pero le con ibas los- generando de- puntos Sí, con sí. el- Botoncitos ahí. sí, Sí. le ibas haciendo cosas extra. Yo decía, como un Tamagotchi, haz de cuenta. y ahí en el Dreamcast había juegos. O sea, No. No, el Dreamcast del era, delfín, el Dreamcast era el otro del boleto. delfín. ¿Cuándo habías jugado algo como el del delfín? O sea, no inventes. O sea, No. era te estaban vendiendo una experiencia diferente, totalmente nueva. En el Decías, Dreamcast wow, había wow. uno también que era de Cierto. uno que era, que se me fue ahorita el nombre, Night Dreams o algo así. Que era, tenías que visitar a un niño en los sueños y te metías en los sueños Ah, y sí, la sí, sí. música y el juego era espectacular. O sea, era de una armonía padrísimo. O sea, el Dreamcast era un maquinón. O sea, ahí salió el Street Maquinón. Fighter Alpha 3. ¿Te acuerdas cuando salió Y ese? aparte Decías, de todo, "Wow". sí. Y aparte de todo, era hermoso. O sea, tú veías el Dream y decías, wow, o sea, Sega, mis respetos. O sea, qué el diseño, chulada de todo, todo, o sea, todo. no, era una maquinota. ¿Cómo se llamaba el que había de macros? ¿Era el Ciro o cómo se llamaba? Creo que Ah, sí. no era. No, estaba es que ya me estoy padrísimo confundiendo ese. de máquina, creo. El de macros estaba padrísimo. Ahorita no me acuerdo cómo se llamaba. Me Ay, acuerdo no. cuando salieron los de NFL, me acuerdo que los veía en Pericuapa y yo decía, wow, esos sí están bien geniales, se ve mejor que el del PlayStation. Y tenía un montón de juegos de baile y de pues emuladores y también estaban, por ejemplo, los de Sonic. Es que le echaron todos los kilos, todo se veía hermoso lo que vieras, Sí. ¿eh? Y había uno de Dreamcast también que venía con un micrófono, Sí. que era como si tuvieras un pez con una cara. Y Ah. era una pecera. La caña de pescar. Ah, No. sí. Y entonces tú traes entonces era como si tuvieras un Tamagotchi y era un pez. Entonces Ah. empezaba el diario, lo visitabas y también lo cuidabas con la de esta, sí, con la memoria. con la memoria. Entonces tenías un micrófono. Entonces todos los días tenías que abrir, o sea, prender el Dreamcast y lo veías en la pantalla. Y te hablaba, hola, ¿cómo estás? Y tú ya le contestabas por el micrófono. Y interactuabas con él, entonces te hacía preguntas, cosas así, lo tenías que alimentar. Y si no lo atendías, si no te conectabas, pues se te moría. Ah, Como un Tamagotchi. Qué Pero buena tenía onda. como una cara humana. No, estaba muy, muy, muy bizarro, era una forma de jugar. Pero me llamó la atención que traía un micrófono. Y se lo conectaba así igual donde iba la memory, por ahí Pues, en esa ajá. zona. Creo que tenía 2 slots. Pues es o que algo traía así. 2 slots. acuérdate que se Exactamente. podía conectar a internet cuando el internet no existía como tal. Sí, yo me conecté. Se podía. Llegó una cuenta carísima. Y tardaba horas en abrirte una sola página. Ah, sí, cierto. Y un hermano dice, es que Navegabas- quiero que me busques este navegabas disco en que está en internet. Alemania. Y En mi Dreamcast puedo hacerlo. Y ya abrió. Y Estuvo después la muy cuenta adelantada telefónica esa cosa. llegó. Uf, Estaba adelantado a sus tiempos, ¿eh? El Daytona USA, que ese es el que jugamos en las maquinitas, ya con las maquinitas las hicieron Sí, como compartidas. aquella, Ah, sí, sí, Que ponías todos al cierto. mismo Ese era tiempo de la los- ficha, todos al mismo era de tiempo los la misma virtual, ¿no? pantalla, sí. No, sí, todos a la pantalla, todos a jugar y entonces en las arcades, pues todos jugábamos, ¿no? Y pues esos juegos estaban también en la Dreamcast, ¿no? Y yo me acuerdo del Dreamcast porque salió un juego que necesitaba jugar
y decía, tengo que comprar un Dreamcast. Ese juego es Código Verónica Resident Evil. Ah, sí, Ajá. claro, fue exclusivo. Exclusivo de el Dreamcast. Y es de, necesito comprar ese juego. Y luego salió en PlayStation 2, ¿verdad? Bueno, en esas estábamos cuando llega la llave en Dreamcast, ahí al La llave. Tepito. Vas y te compras hasta de a Ah, dos, sí, por si te cierto, falla, te la llevas tus 2 llaves y te llevas ya toneladas de La copias. llave. No, Agarrabas, ahí lo ya empezaste a ponías, desquitar, ahí ya prendía, desquitaste el Dreamcast, ya tenías ponías la llave, igual que el PlayStation 5 de cerrabas, juegos. arrancaba, lo quitabas y Quitabas ponías y tu ponías juego el disco. y salía. La llave. La famosa llave del Dreamcast. En ese momento el mundo se abrió así, Sí, igual Por- que en PlayStation, ya tenías miles de opciones. sí. Sí, qué maquinones. Es más, en el Dreamcast y en copias salió el mentado mame. Tú agarrabas Ajá. a personajes de varias consolas y ahí venían. Y después tú los podías customizar, cambiarles colores. Y... No, hombre. Tampoco. Y hasta el nombre se lo podías cambiar. Mira qué loco. No, el No, man- eso pasó a otro nivel. Eso ya pasó a otro nivel. Cuando se inventó ya saben qué llave. No, hombre. El Dreamcast pasó a otro nivel de lo quiero todo. Digo, todo lo que es copia, baratito. Sí, yo en Y sí, los Pericuapa era periféricos de también, eso sí era salió original. el PlayStation 2 y yo le preguntaba a todo el mundo, no tengo dinero, puedo comprar uno porque creo que por primera vez trabajé ya de forma independiente y me dieron dinero de adulto. Ajá. Y dije, tengo para comprarme una consola, pero no puedo comprarme dos. Me compro el PlayStation 2 o el Dreamcast. Me iba a comprar el Dreamcast porque había más piratería. Ya sabes, uno que es estudiambre. Ujú. Y pues no, los juegos eran muy caros y aparte ni había oficiales, ¿no? Y yo quería el Resident Evil 2 y al final en Pericuapa me dijeron, cómprate el PlayStation 2, tú sabes qué es PlayStation, tú sabes cómo está. Y ya hay versión chipeada, que le ponía una tontería enfrente, que le prendías. O sea, primero le ponían no sé qué cable y le ponían un switch adelante, era creo que de Game Shark, le ponías clic y ya podías jugar los pirata, pero cuando ibas a juego original tenías que apagarlo, no, porque si no se cancelaba, ¿no? Y fue de, pues sí, compraré el PlayStation. Y compré el PlayStation 2 y el Dreamcast pues se quedó hasta como 20 años después pude comprar un Dreamcast, ¿no? Como hubo opción, porque no había opción, era de A o B. No, pues PlayStation 2. Es que así era. Pero era pues muy muy buena caro. opción, agarraste muy buena opción para esa Sí, época. y Yo, Dreamcast, mi historia fue Dreamcast más triste se cayó porque- muy feo, Dreamcast. No, pues Sí. Dreamcast, la verdad nunca pudo, o sea, aquí porque teníamos las No llaves. pudo por el PlayStation. Es que el Sí, PlayStation no, cuando fue salió el otro nivel, PlayStation entonces, ahí se acabó todo. comió, se lo comió todo. bien Se feo. comió, Pues, se comió al mundo. PlayStation 2 se comió al Pues mundo. ya ahí fue cuando Sega dijo, Nintendo ya no hacemos lloró, no. consolas. Ujú. Nintendo lloró. Sega, que iba muy bien, una super Sega consola, murió Nintendo lloró, Sega murió. y El decide PlayStation los acabó. sacar El 2. Microsoft su propia consola. Su El Xbox. Yo lo que hice, mi Xbox. triste historia es que agarré todo lo que tenía del Dreamcast con todos mis periféricos y fui y los vendí. Y con parte de eso Pues sí, era compré lo el que se PlayStation hacía. 2, la pura máquina. Igual. No manches. Me acuerdo que costó 5,000 pesos. Era un dineral increíble. muchísimo, era Eso me costó como 4,000 o 5,000 pesos. Ay, pues qué espléndido Yo, andabas. a mí costó 5,000 Creo que pesos. me en pagaron Liverpool. dinero de adulto. De repente dijeron, fue un trabajo mi primer trabajo, me lo pagaron. Y dije, tengo dinero de adulto, puedo gastar en lo que quiera de adulto. Compremos una consola. Porque necesitaba en mi vida una consola. Era así de, no puedo vivir atrasado como me pasó con los Sí, anteriores, sí. ¿no? Siempre estuve atrasado. Dije, ahora por primera vez puedo estar a la moda. Porque ya el PlayStation... El problema fue que tristemente yo nunca le puse chip. Como me costó tan caro, jamás le puse chip. Y los juegos pude jugar muy pocos porque comprabas uno y otro por ahí que eran muy caros. No, yo sí luego, con chip, por favor. Ay. ¿Cuánto vale tanto? Chíchaselo, porque si no, nunca voy a poder comprar un juego. Son muy caros. Pero es que ya lo compraste con chip, pero si ya comprabas una nueva y no era en Tepito, haz de cuenta que Sony a cada rato cambiaba las máquinas. Sí. Entonces, ese chip que le ponían y que te funcionó perfecto, Ya no sirve. echaba a perder la del que sigue. Sí. Entonces ya el riesgo era muy grande. Entonces yo nunca lo hice. Yo me quedé con mi
PlayStation 2 originalito y nunca tuvo chip. El mío todavía lo tiene. Y le puede que se le y le haces hacia arriba y le Cosa pones el Game triste. Shark y luego lo cambias y ya, juegas. Y había un montón de juegos increíbles. ¿Ustedes tuvieron, Furio, tuviste PlayStation 2? No. Ya fue, No, ya. fíjate que a mí algo que me pasó fue que realmente el Play 1, te digo, era como el tema más social. Y ya realmente cuando dejo el 64, el Nintendo 64, como que dejé mucho las consolas de lado. Hasta lo que acabas de mencionar, hasta que llegó la caja X. La Xbox. La caja X fue la que me hizo Xbox. regresar a las consolas. Uh-huh. Está viendo mi PlayStation 2 que anda como por acá. Ahí está el chip. Es una cosita azulito, ahí está el chip. Y ahí tiene su Xbox. Yo me acuerdo que quería el Xbox para poder jugar Dead or Alive, voleibol. Digan lo que quieran, de verdad. ¿La versión normal o la versión? No, la normal, porque era la única que había. La ok. versión no oficial era la versión que estaba chipeada. Pero yo quería jugar de voleibol. Y que de hecho mi sí, Xbox para que veas, lo compré tiene el Dead or Alive Tepito, gratis. y ya venía listo para jugar videojuegos piratas. Ah, mira. Y entonces me decían, oye, pero déjame abrirlo para ver qué chip es y ponerle ese mismo, ¿no? Porque nunca dio lata. Y ya lo abrieron y no tenían un solo chip. Tenía una calcomanía con puros letreros en chino. O sea, lo modificaron directamente del disco duro. Wow. Órale. Eso es una belleza. Es que ese Porque Xbox nunca le puedes hacer nunca lo que dio lata. quieras. Es que el Xbox es una PC. Es a una fin de computadora. cuentas. Y era bien fácil de hackear y piratear. Ujú. Y lo que hasta el día pesa, de hoy. tú la veías y decías, eso es otra cosa. No, ya ves, cuando hicieron el anuncio ya empezaba a ver los E3, los videos del E3. Me agarraba mis palomitas en el día del E3 y mi bebida, mis palomitas y a ver la presentación de Sony y de Xbox y así los últimos 10 años, así, hoy es el día del E3 de Sony y de Xbox y nadie me hable, estoy viendo mi serie favorita. Y ahí veía, no, es que el Xbox puede hacer esto, es más poderoso que el PlayStation y hace esto y acá dices, wow. No tengo dinero para comprar eso, entonces me tardé un rato en el Xbox, pero el PlayStation no saben cómo, ese sí lo adoré y lo amé y todo. ¿Qué tal cuando conociste al Master Chief? No manches, ese, venía increíble, no manches, no, qué juegazo, qué juegazo Se el partió Halo. el mundo, ¿no? Sí, No, sí. el Halo fue, wow, dije, estoy jugando como un juego tipo Star Wars, pero mejor. Me sentí como mejor que en Star Wars. Así, no, es que es una cosa No, impresionante. es que te sentías como entre Star Wars y Robocop. Sí, Porque tú eras el manches, Master Chief, sí. te encendían. Y estaban los villanos que hablaban así. Y prendías así. No manches, el Xbox era. De verdad es que creo que el que más jugué, no el de voleibol, ese no. Fue el de Halo 1 y 2 y 3. El 3 salió también para el 1, no, es para el 2, ¿verdad? Xbox, ya ni ¿Cuál? sé. El Halo 3. Pero el 1 y el 2 sí, ¿no? Ya no sé, ya ando perdido con las consolas, pero qué buenos juegos. Súper juegos. Fíjate que yo te digo que a mí en mi caso, Súper gráficos. cuando agarramos el Xbox, un amigo el que lo tenía, y pues obviamente era el tema de no, es que se pueden ver películas, puedes hacer un chorro de cosas, el sí. juego, la música, Sí. lo que en aquellos años hacíamos con el PlayStation, ¿no? Pero realmente a mí lo que me pasó, me gustaba y todo, pero realmente lo que me pasó fue cuando empecé a jugar el Assassin's Creed. El Assassin's Creed fue el juego que realmente a mí me hizo entrarle nuevamente a todo este tema de las consolas, comprar el Xbox. Por ahí me regaló un amigo que era el que me prestó el Xbox y el Assassin's, me regaló el juego que tenía el Assassin's. Luego que empezaban Saki. Pero el Assassin's era como un juego mío, o sea, era un juego muy personal. De hecho, creo que una vez les platiqué que yo sí soy como muy clavadón, muy obsesivo en ese sentido. Me acuerdo que un día, no me acuerdo si era el Revelation, me puse a jugarlo en una tarde y entre semana, y la verdad es que lo acabé a las 5:40, a las 6 de la mañana, y pues nomás me bañé y me fui a trabajar. Qué clavado. Me fui a trabajar en vivo por el tema del videojuego,
Entonces sí era complicado. No, yo me acuerdo que, por ejemplo, un 25 de diciembre me puse a jugarlo, creo que de 8 de la mañana, 8 de la noche. O sea, sí era muy obsesivo en ese sentido. Y el otro juego que a mí realmente me encantaba de Play era el Gears. El Gears era ese como claro, realmente, o sea, y ahí sí, para que vean, lo que hacía es que de repente nos juntábamos varios amigos en el tema de la horda y a lo mejor conectábamos en una tele, dos juegos, o sea, o conectábamos teles y hacíamos como que el tema, o sea, más chido, más de convivencia, pero a lo mejor no tanto como el que hacía con el Play, ¿no? Que era más de cotorreo, no, aquí era como más de juntarnos a eso, ¿no? A jugar. Y por ejemplo, había un amigo que él era súper fan de Halo, súper fan de Halo. A mí los de shooting como tal, no me late, y principalmente Halo no me gusta. Entonces, siempre que me invitaban como que ese tipo de reuniones, yo la neta iba, pero pues a chupar nada más, a tomar, o sea, realmente no iba a jugar, o sea, nunca me ha llamado la atención el Halo. Cosa curiosa que los muñecos me han gustado mucho y siempre desde McFarlane y los que iban pasando, mira el Ninja Gaiden, Ese que sí, juegazo, o sea, juegazo, difícil. me latían mucho, pero digo, pero el Gears realmente tenía ese tema, que para acabar la historia nos juntamos varios, íbamos haciéndola, igual de juntarnos un rato y acabar hasta el otro día, cosas por el estilo, pero digo, realmente a mí el Xbox como que si eran ya más experiencias que solamente el tema del juego. Ah, sí, el 2 salió para el PlayStation Xbox 1. De repente se me va el avión, ya llegas a cierta edad. Hablando del PlayStation, uno de los juegos que revolucionó y que fue una maravilla, el Grand Theft Auto 3. Y luego el Vice City. No manches, cuando jugué el 3, cuando jugué Vice City, no, lo jugaba con mis amigos. Alguien llegaba, mira, tengo el Vice City, a ver, ponlo. No. Eso lo que podías hacer era irreal. De verdad es que era irreal. Me acuerdo cuando jugamos en las maquinitas Double Dragon, que decías, puedo agarrar las cosas del piso y pegarle a las personas, ¿no? Y así, no sé, eso se me hacía como muy fantástico. Pero en el Vice City de repente puedes agarrar, va pasando un carro, lo detienes, el que sea, sacas a la persona, te subes, prendes el radio, te pones disculpe lo que voy a decir, pero podías atropellar a quien quisieras que estaba por ahí, podías estrellar el carro, bajarte, agarrar otro carro, un camión, llevártelo, poder seguir las misiones si querías, si no querías podías estar haciendo despapalle por todos lados y escuchando música de ochentera. No, sabes, era así como de qué cosa. Es irreal lo que podías hacer en el Vice City, ¿no? Sobre todo. Muy al estilo de Vice. Ese era muy bueno. Ese lo tengo, era pero muy para bueno. GameCube. Lo compré para GameCube. Qué buen juego, el Destroyer of Monsters. Shadow of the Colossus, super juegazo del Shadow of the Colossus. Y uno de los más fuertes, God of War, con Kratos. El God of War 2, que cuando lo juegas dices, ¡ay, qué buen juego! El God of War, qué juegazo. ¡Qué juegazo! Y también ay, no, qué bárbaro, qué juego. Hablando de lo que Hugo Villaseñor está enseñando, el Metal Gear 2, Son of Liberty, y luego Metal Gear Solid 3. Él se fue para el PlayStation 2, el 2. Sí, y el 3 también salió No, para hombre. el 2, que era de... Ese, no sé si se acuerdan que había un juego que se llamaba, ¿qué? Era de robots. Esa porquería de juego, lo más lo comprabas para tener el demo jugable. Sí, cierto, que venía un adelanto, ¿no? 2. Pues en el de... Ese juego nunca lo jugué, ese de los robots. Nomás lo compré por tener mi adelanto. En el de Resident Evil 2 venía el demo de Devil May Cry. Y decías, no manches, el Devil May Cry, no, qué cosa más increíble ahí con Dante, ¿no? Ay, el Max Payne. Que ese es muy que le ponías en cámara lenta, ¿no? El Max Payne. Estaba buenísimo ese también. El Killzone, el Taken, y me acuerdo mucho del PlayStation 2 cuando iba a los Sanborns, a las revistas, a ver las revistas importadas. Estaba el juego de Silent Hill 2, que cuando lo vi decía, wow, este es un super juegazo. Se ven las gráficas impresionantes. Me acuerdo mucho que cuando jugué el Silent Hill 2, ya ves que siempre se entra la cinemática y después
cambia como la imagen y juegas. En Silent Hill 2 me acuerdo que estaba la cinemática y de repente está viendo el espejo y ahí me quedé como 20 minutos y luego la siguiente cinemática y hasta que tocas el control y se mueve el mono. ¡No manches! Es la misma gráfica de la cinemática, es la que estoy jugando, no puede ser, esto es impresionante, porque antes la cinemática tenía mejor calidad que el juego. Y ya está el Silent Hill y de repente se va al espejo y ahí se queda. Y yo decía, bueno, ¿qué sigue? Porque es la misma gráfica y cuando... no manches, qué cosa tan impresionante. Me acuerdo de los de terror, estaba uno que se llamaba el Butterfly Effect, ¿cómo se llama? Uno de unas de unas niñas japonesas. Ay, se me olvidó el nombre. Que era buenísimo ese juego. Que el segundo fue Butterfly Effect. Bueno, se me fue el nombre horrible. Qué horror. Es de mis juegos favoritos de terror del PlayStation 2. Este me gustó mucho, mira. Esos eran muy buenos cuando hicieron todo lo de Matrix y todo todo redondito, como dice Furio. Tenías el videojuego, la película de Animatrix, tenías Matrix, la Matrix la 2, y el soundtrack, no, era todo redondito con ese universo de Matrix. Que era impresionante, obviamente los Tomb Raider. Cuando salió el del Hombre Araña 2, que era mundo abierto y podías estar ahí paseando por toda la ciudad para aquí. Ese era del PlayStation 2, ¿no? Del PlayStation 2, sí, andamos ya en PlayStation 2. Pues ya andábamos hasta el Xbox, pero sí es que el PlayStation era la competencia arrasó. Directa, era PlayStation de 2 todo. contra Xbox. Era pero la arrasó con directa. todo. Xbox se vendió mucho, pero no, o sea, PlayStation 2 le puso en la torre a todo. Fue los más vendidos, ¿no? El Call of Duty, cuando empezaron a salir, decías, wow, qué buen juego. Y la Segunda Guerra Mundial, y te movías y acá. Sí. Y era así de... Y todo ya era con historias cinemáticas, sí. Un audio impresionante. Y ya decidías a qué tipo de juego le entrabas, si a los de disparos, si a los de peleas, o a los de historias, o a los de terror, ya te ibas por coches, a los por de tus coches. Zonas, sí, los de coches. Había de cotorreo y había de manejadas serias, y no. Ahí había hasta el de atínale al precio, y el de encuentra el ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? El que abres el maletín y aparece el dinero, y que vas quitando, va contestando preguntas y al final... estaba el Jeopardy, no, el otro, se me olvidó que eran unas maletines que después jugabas en Deal or Not Deal, creo que es el que se llamaba. Y estaba para el Play... No, en el PlayStation no sabía todo. Había un juego que me encantaba que era todo. La evolución de Ghosts and Goblins, que se llama Máximo. Y dije, no manches, es Ghosts and sí, Goblins. El Máximo. Es Ghosts and Goblins, pero versión grande. Y entonces también le agarraba armadura y se la quitaba y andaba en calzones y andaba por ahí. Qué buen juego. El Máximo estaba el de Buffy la Cazavampiros y tal. No, una locura. Es que no había. PlayStation 2 fue un monstruo imparable. El de Batman, cuando salió el de la Vengeance de Batman, que parecía el juego de Batman, la serie animada, que decías, no manches, esto es... No puede haber mejor juego de Batman en esa época, que era el de Batman tipo... Y salió al mismo tiempo, bueno, para competir después, el GameCube. Sí, ¿verdad? Sí, porque competencia. Resident Evil... No, es que ese PlayStation no se dejó de vender. No, pero Resident Evil tuvo GameCube la locura de nosotros vamos a tener todos los Resident Evils y remasterizados y mejorados. Si quieres el nuevo Resident Evil 4, exclusivo. El 0 que fue exclusivo y el 4 que era novedad, que después salió en PlayStation mucho tiempo después, pero si querías todos los reediciones Resident Evil 0, 1, 2, 3 y 4, tenías que a fuerzas comprar un GameCube, y yo compré a fuerzas un GameCube por jugar Resident Evil. Código Verónica, todos estaban arreglados para el GameCube. Todo. Y se veían más bonitos. Ya Sí. estaban más trabajados. Sí, arreglados Pues todos. también el Metal Gear, el Twin Snakes, la versión del cubo. Qué hermoso estaba el Twin Snake, sí, claro. El Donkey Konga que tienes ahí, ahora sí lo podemos comentar. Ahora sí podemos presumir al Donkey Konga. GameCube. Más que el tocayo, ¿dónde anda? Ya se está perdiendo. Games, a ver qué otros juegos había. O sea, esto era un periférico. ¿Sí? Para un juego, o sea, Nada más para un juego. qué maravilla, ¿no? O sea,
Uy, es que yo me acuerdo que tuve el de Mario Party, el de Dance Dance Mario, el de Donkey Konga, ese sí lo tuve, lo tengo, los Mario Party, todas las versiones de Mario Party, los Pokémones, los Pikmin, los Zeldas, los Super Smash Bros, el Mario jugando soccer, Mario jugando tenis, Mario haciendo todo tipo de maravillas en el GameCube y pues El Tortugas control Ninja. estaba precioso. Sí, Así parecía de caricatura. Este control parece de caricatura. ¿cómo se llama? El disquito, un disquito chiquitito que lo ponías ahí. No, tampoco era pirateable, lo piratearon hasta el final. El Beautiful Joe, que era de Capcom, que era una maravilla, que era como si estuvieras jugando un cómic. El Luigi's Mansion. No, bueno, Star Fox. Y así, Pero el PlayStation creo que al final se llevó todos los... Mató a todos, pero todos dieron una batalla impresionante. Inclusive, como estábamos hablando, Dreamcast hizo su mejor esfuerzo, dio todo. Fue algo impresionante que iba a revolucionar todo, pero llegó PlayStation 2 y lo mató. O sea, PlayStation 2 le ganó a Dreamcast, lo mató. Después al Xbox y ahí dieron más o menos pelea. Llegó el GameCube. Mató al 64. Sí. Alcanzaron a sacar otro que se llama GameCube y aún así le puso en la torre. No pudo contra GameCube. El nivel de PlayStation 2 fue, o sea, es bárbaro. Es bárbaro el PlayStation 2, ganador de la consola. Indiscutible. Pero bueno, vámonos pues. Y en esa época también salió el PSP y el Game Boy Advance y así. Qué cosas. Pero bueno, vámonos. Vamos a dejar Ese Monkey Ball estaba bien bonito. El Monkey Ball, una maravilla. ¿Cómo se llama? La sección de videojuegos la vamos a pausar para meter lo que nos han pedido nuestros accionistas amigos. Accionamigos. Sí, ahorita les vamos a cumplir. Perdónenos por tanto videojuego. Y nomás me estaba acordando del de Zelda de caricatura. Ah, no, qué hermoso este juego. Es el Wind Waker, ¿no? Wind Waker, ándale, Sí. exacto. Híjole, no, qué hermoso juego, qué hermoso juego. Estás jugando una caricatura. Tal cual. No, GameCube tenía sus juegos. O sea, Tuvo lo suyo. Nintendo siempre dio la batalla. Nintendo tiene sus juegos y con ellos solo, Pero o sea, se sus enfrentó a Mario, un sus monstruo Zelda, sus indestructible. Metroid y todo eso, y con eso no puede perder. No puede perder. Pero pues no. No pudo contra el poder del PlayStation 2. Es que el PlayStation 2 es el Godzilla de. Inclusive el que acabó con un montón de. cuando salió el PlayStation 3 todavía se seguía vendiendo PlayStation 2. Claro. Y seguían haciendo Claro. ports de PlayStation 2. Sacaron el 3 y sacaron el 2 Slim. Sí. Y decías, ¿y eso cuándo Eso va? lo dice todo. Y ¿Cuándo todavía va a morir, no? Seguían haciéndose juegos nuevos. Sí, seguían, o sea, el PlayStation 3 lleva la mitad y todavía estaba el PlayStation 2 hasta que decidieron ya matarlo, ya déjalo, porque nos está quitando vida, ¿no? El PlayStation 3, ya necesitamos que jale el PlayStation 3 antes de que llegue Xbox con su nueva consola. Más, cuando salió el PlayStation 3 traía doble tarjeta gráfica, Sí. una para leer los del PlayStation 2 y ya lo dejaran por la paz y leer los nuevos del PlayStation 3. Ujú. No los emulaban, traía dos tarjetas gráficas. Lo que Así es. costaba eso para Sony era una fortuna, pero ya había tantos miles y miles de juegos vendidos que sabían que eso iba a ser otro gancho más para que se vendiera ese PlayStation 3. Así es, y solamente la primera generación hace eso, los demás ya no lo hicieron, ya lo quitaron. Uh-huh. Sí, el FAT que le llaman después. El FAT primero, pero bueno. Seguimos, dejamos en pausa esta edición de videojuegos y nos vamos con lo de los accionamigos que nos han pedido unas sugerencias. Entonces, pues ya nos despedimos. Furio Garza desde Cero Manía en Querétaro. Damas y caballeros, que tengan muy bonitos días, cuídense mucho, escríbanos, propongan temas y estamos a la orden. Hugo Villaseñor desde el búnker de Hugo Villaseñor. Gracias por darnos más temas y vamos a aplicarnos y a ponernos al corriente en lo que nos han pedido. Accionistas, gracias, estamos para servirles. Hugo Andrade se quedó sin batería en el celular, por eso de repente se fue. Y yo soy Bernie, nos vemos en la próxima, pues hablando de juguetes y coleccionables. Gracias, adiós.
pues. Se nos terminó el espacio. La próxima semana continuaremos acomodando la colección